Hola, el día de hoy vamos a platicar un poco sobre los usuarios. Hasta hoy en día, pues, el diseño siempre ha trabajado con personas, ¿no? Siempre hemos estado diseñando para las personas. Sin embargo, en las últimas décadas se ha visto que es mucho más importante enfocarse a las personas, ¿no? Que la verdadera validez del diseño es que se alimenta de otras disciplinas, la antropología, la psicología, hasta la arqueología, para poder entender a las personas, ¿no? Entender un poco más a fondo quiénes son, qué anhelan, cuáles son sus necesidades, ¿no? Y poder resolverlas de una mejor manera. Cuando estamos centrando el diseño en las personas, pues es mucho más probable que generemos un valor real para esas personas, ¿no? Cuando conocemos a nuestros usuarios, cuando vamos a donde viven, cuando platicamos con ellos de alguna manera, podemos conocer más realmente y evidenciar por qué estamos tomando esas decisiones en el diseño. Ahora, hay muchas maneras de conocer al usuario y muchas formas en cómo el diseño ha desarrollado metodologías y ha tomado herramientas de otras disciplinas. Generalmente, estas disciplinas pues, han estado muy enfocadas en el marketing, ¿no? En la publicidad y en cómo definimos una audiencia, cómo definimos un grupo de enfoque, cómo definimos un nivel socioeconómico, ¿no? Y se le pone mucho esa carga económica a los usuarios, ¿no? Mm, si va a poder comprar lo que queremos, si aspira a llegar a cierto lado. Y la invitación en esta plática, en esta ocasión, es a no quedarse únicamente con eso, ¿no? Hemos hablado un poco de las herramientas de Ken Wilber, de el espiral dinámico, y eso nos ayuda a entender también los valores de las personas de una manera evolutiva, de una manera en que genere una mejor visión de humanidad, ¿no? Y el diseño no tiene que ir enfocado siempre a la parte de económica, sí debe de considerarlo todo el tiempo, pero no el propósito último del diseño es generar más entrada de dinero, ¿no? O generar más recursos, sino el beneficio último del diseño y en el que deberíamos de estar más poniendo nuestra intención es en el bienestar, ¿no? Generar bienestar para las personas, generar bienestar para la sociedad, generar bienestar para la humanidad en general, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a generar bienestar? Pues sí, de la parte económica, pero también cuidando nuestro medio ambiente, pero también cuidando las emociones de las personas. Es decir, considerar a las personas de manera íntegra, ¿no? No solo actuando con integridad, sino integrando todas las cosas que componen a las personas, ¿no? Lo que piensan, lo que sienten, lo que les angustia, lo que aspiran, lo que anhelan, ¿no? Entonces, tener todas esas consideraciones. En esta ocasión vamos a platicar de tres visiones, ¿no? Tres perspectivas con la cual podemos aterrizar ese perfil del usuario y poder definirlo de manera muy entendible o de manera que podamos tener un perfil básico de nuestros usuarios. Entonces, en nuestro mapa de actores tenemos un usuario central, tenemos ese usuario, ese actor principal en el que queremos enfocar nuestra propuesta y a ese actor principal es el que quisiéramos nosotros estudiar más a fondo para definir su perfil. Recordemos también que los perfiles son flexibles, ¿no? Y que las personas cambian al día o que son distintos en su casa, que es como son en su trabajo, toman diferente tipo de decisiones. Tendrán valores centrales, ¿no? Que eso va más ligado con lo de el nivel evolutivo que habla Ken Wilber. Pero en estas perspectivas nos queremos enfocar en el momento que queremos estudiar, ¿no? En el lugar en donde estamos estudiando, en el contexto que estamos analizando. Entonces, estas herramientas van dirigidas en ese sentido. Vamos a ver entonces en general, ¿no? ¿Cuáles son estas herramientas? ¿Qué es lo que consideramos que debería de ser nuestro primer acercamiento para conocer a un usuario? En general, cuando lo empezamos a definir, pues pensamos en quiénes habitan en ese lugar, en cuáles serían las personas que están en esta situación. Empezamos a pensar, bueno, pues son niños o son adultos, son de género masculino, género femenino o algún otro. Eh,
pertenecen a cierta raza, tienen cierto nivel educativo, tienen cierto nivel socioeconómico. En sí, empezamos a definirlos a lo mejor por esas cosas que son más medibles, ¿no? Más fáciles de entender o poder llegar a ellos, ¿no? Son más evidentes, pues. Y a eso le llamamos una investigación demográfica. Todas las cosas que podríamos medir de las personas con relativa facilidad. Ahora que siguen con esto del censo, pues es básicamente lo que mide un censo, ¿no? Mide toda la demografía de las personas, todo lo que puede ser medible. Sin embargo, no podríamos limitar nuestro conocimiento de los usuarios, de las personas, a simplemente una investigación demográfica, ¿no? Porque nos hace falta mayor conocimiento. Vamos a ver un ejemplo, ¿no? Muy claro, un ejemplo de libro. Entonces, si tuviéramos, por ejemplo, dos usuarios tipo, ¿no? Que tienen una demografía casi idéntica, ¿no? Entonces tenemos dos clientes británicos, los dos son nacidos en 1948, los dos son del género masculino, los dos están casados, los dos son exitosos y de una clase acomodada, los dos tienen por lo menos dos hijos y en general les gusta viajar a los Alpes, ¿no? Entonces son cosas que podríamos medir fácilmente, que podríamos encontrar en el INEGI, en su demografía, en un estudio socioeconómico, y podríamos decir, estos dos usuarios son iguales. Pero si basamos nuestra propuesta de diseño en estos dos usuarios y los llegamos a ver, nos damos cuenta de que son usuarios muy distintos. Uno es el príncipe de Gales y el otro es el príncipe de las tinieblas, ¿no? Entonces, el Ozzy Osbourne y el príncipe Carlos, entonces, bueno, pues tienen muchas diferencias, ¿no? No por tener una demografía casi idéntica, tienen las mismas preferencias, tienen el mismo nivel psicológico, el mismo perfil psicológico o el mismo nivel cultural, ¿no? Tienen preferencias muy distintas. Entonces, para completar una definición de nuestra audiencia, de las personas a las que vamos a dirigir nuestros esfuerzos, queremos completarla con estos otros dos perfiles. No solo el perfil demográfico, no solo un estudio demográfico, sino un estudio psicográfico en donde podemos entender ese perfil psicográfico, esas motivaciones, y un perfil etnográfico en donde podamos entender desde dónde vienen, cuál es su cultura. En la demografía nos preguntamos quién es y de forma muy sencilla, muy acotada, ¿no? ¿Cuál es su género, su raza, su edad, sus membresías, su profesión, su nivel de ingresos, su estado civil, su nivel educativo? Y todo eso nos da su identidad básica, ¿no? La identidad que podríamos encontrar en un carnet, en un cardex, en una tarjeta de identidad. Un estudio psicográfico nos diría el por qué hace lo que hace esa persona, ¿no? Entonces, ¿cuál es su experiencia? Y con base a esa experiencia, ¿cuáles son las decisiones que ellos toman? ¿No? ¿Cuál es su nivel cognitivo? ¿A qué aspira? ¿Cuáles son esos anhelos? ¿Por qué toma las decisiones que toma? ¿Cuáles son sus emociones principales? ¿Cuáles son las sensaciones que tiene? ¿Qué es lo que entiende? ¿Cómo lo entiende? Entonces, en el perfil psicográfico nos preguntamos por qué hace lo que hace, por qué toma esa decisión de compra, por qué usa el diseño así, por qué usa ese objeto de esa manera. Y en la parte etnográfica queremos estudiar todo lo que lo rodea, ¿no? Toda esa cultura, su religión, sus tradiciones, su nacionalidad, sus reglas sociales, sus reglas cívicas, su moralidad, ¿no? Entonces, todo eso lo lleva a definirlo, a contextualizarlo. Por ahí decía Ortega y Gasset que un hombre no es un hombre, un hombre es un hombre y su situación, ¿no? Era un situacionista, en donde habla que yo no solo me defino por mi identidad personal, sino también por el contexto en el que vivo, por las personas en las que vivo rodeada, por el tiempo en la historia en la que estoy viviendo. Entonces, en esa idea vamos a completar ese perfil de las personas con su etnografía.
Todas estas preguntas y todo este estudio que vamos haciendo nos van dando pistas, ¿no? Pistas de quién es esta persona, ¿no? Es un trabajo detectivesco en donde vamos juntando entonces estas diferentes pistas, esas improntas, los llamados insights, y nos ayudan a identificar entonces quién es esta persona, qué es lo que prefiere esa persona y cómo podríamos acercarnos de una mejor manera. Para hacer una investigación etnográfica, nosotros necesitaríamos poder tener acceso a ese contexto, ¿no? Tal vez sea difícil en estas épocas tener un acceso directo al contexto de las personas, pero siempre se puede hacer un estudio periférico, ¿no? O buscar una manera de entrar a esa situación de las personas, ¿no? Ya sea analizar los contextos comunes, ya sea hacer una visita o una visita virtual, ¿no? También a esos espacios. La investigación etnográfica cada vez es más cercana también al estudio de diseño y los estudios que proveen servicios de innovación, consultoría de innovación, proponen mucho esa investigación etnográfica en un inicio, ¿no? Es decir, que es una habilidad requerida en los diseñadores hoy en día, ¿no? Y se le paga al diseñador por hacer ese tipo de investigaciones. Entonces vale la pena considerar este tipo de investigaciones para poder ayudar a definir los perfiles de los usuarios, de las personas, de la audiencia y así ayudar a generar valor desde la organización hacia el mercado. Esta investigación nos ayuda a ubicar la cultura de una persona, así como sus creencias y sus valores. Encontramos de dónde vienen esos valores, de dónde viene esa cultura, de dónde viene esa creencia, y podemos definir a las personas por su comunidad también, ¿no? Por la sociedad en la que están en este momento. Entonces quisiéramos tomar esas pistas de las referencias culturales para decir qué es lo que dicta los pensamientos de las personas, ¿no? Si nosotros hacemos este estudio y encontramos que las personas han estado rodeadas por un círculo religioso, a lo mejor muy cercano y muy cerrado también en ese sentido, podríamos decir que esa persona está guiada por esas normas que emite su religión, ¿no? Y entonces las decisiones que tiene de compra, por ejemplo, van a ser guiadas por esa religión. Por ejemplo, si es judío, pues probablemente vaya a estar comprando comida que tenga un sello kosher, ¿no? Que haya sido producida o haya sido llevada a cabo al mercado por medio de estos estándares de la legislación kosher. Bueno, vale la pena en ese sentido hacer toda una ruta de los usuarios, ¿no? De cuál es todo ese camino que tendríamos que seguir para poder hacer ese estudio de su contexto específico. Entonces, para llevar a cabo este estudio, este safari en el hábitat natural, en donde podríamos encontrar a nuestro Homo habilis, nuestro usuario, ¿no? Utilizando a los tipos de productos y servicios que nosotros queremos enfocarnos, entonces tendríamos que seguir estos pasos, ¿no? Definir quién es ese usuario y ese contexto, definir nuestra intención que queremos llevar a cabo, ¿no? Y decir qué tan específica la queremos llevar a cabo, ¿no? Cuál es ese momento específico en donde nosotros quisiéramos llevar a cabo nuestra investigación. Después encontrar en dónde se mueven estos usuarios, en dónde se mueve y se lleva a cabo esta intención. Quiénes son también los usuarios secundarios y los periféricos, ¿no? Los que influencian o se oponen también a que este usuario lleve a cabo lo que quiere llegar a ser. Y poder enfocar bien pues, cuál sería nuestro target, ¿no? Nuestra sociedad o nuestros usuarios a los que queremos enfocarnos, ¿no? Sabemos que hay unos por ahí alrededor, pero que hay uno en específico que es el que nos interesa. Después desarrollar un plan para saber cómo vamos a interactuar con estas personas, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Tendríamos que hacer un plan en donde digamos, bueno, vamos a citar a esta persona a hacer una videoconferencia, o vamos a mandar una encuesta por Google Forms, o vamos a acceder a los videos de la ciudad, de las cámaras públicas. No sé,
podemos hacer diferentes formas en cómo estudiar a los usuarios, pero es necesario tener un plan, desarrollar ese plan. A partir de ese plan, desarrollamos cuáles serían nuestros indicadores, cuáles serían los puntos que vamos a evaluar, básicamente, ¿no? Y más o menos las expectativas que tendríamos de lo que quisiéramos encontrar. Para que en el siguiente punto, en la recolección, nosotros podamos tener este repositorio de todas las actitudes, manerismos, acciones, vocabulario, todo lo que encontramos de estas personas. Nos sirve llenarnos de información en ese momento, ¿no? Tener todas las fotografías posibles, tener videos, tener audio, hacer apuntes, todo lo que nos pueda evidenciar qué es lo que está sucediendo con estas personas en ese contexto. Entonces, evidenciemos, evidencia, ¿no? Todo el tiempo tener fotografías, formas en cómo demostrar, esta es la necesidad, esto es lo que los usuarios están buscando. Ya que tenemos una buena colección de todos esos hallazgos, buscamos analizarlos, ¿no? Y empezamos a crear diferentes modelos, trabajamos con nuestros post-its y empezamos a mover nuestros insights, nuestros hallazgos. Vemos la evidencia básica, hacemos un trabajo arqueológico, por ejemplo, ¿no? En que nos diga, estos son los restos que dejaron las personas en este instante. Y podemos a partir de ello definir quiénes eran, ¿no? Cuando hacemos un estudio arqueológico del antiguo Egipto, es para intentar entender quiénes eran esos antiguos egipcios, ¿no? Y qué era lo que valoraban y cómo vivía su sociedad. De la misma manera se puede hacer un estudio arqueológico actual, ¿no? En donde vemos qué es lo que valoran las personas actualmente. Con ese análisis quisiéramos crear entonces un modelo, un perfil de persona, un marco de referencia que nos pueda decir todas esas características alrededor. Y ya que lo tenemos, poder compartirlo con algunos expertos, ¿no? Que nos puedan decir, bueno, si estamos teniendo una audiencia adecuada, si es aquí en donde quisiéramos dirigir nuestros esfuerzos, si nos pueden alimentar un poco más nuestra investigación y así la podamos compartir. Por ejemplo, en nuestra entrega final, pues será muy importante poder compartir para quién va dirigida nuestra propuesta, ¿no? Es una de las preguntas básicas que se hacen cuando estás presentando un diseño. Bueno, pues ¿para quién va dirigido este diseño? Por último, existe la investigación psicográfica. En este ramo de la investigación, esta disciplina que alimenta el diseño en muchas formas, ¿no? Que es la psicología, nos ayuda a entenderlo desde un punto de vista más individual, más personal, ¿no? Entonces, queremos explorar qué motiva al usuario, ¿no? Cuáles son esos factores emocionales que lo llevan a realizar ciertas acciones. Queremos clasificar a los usuarios de acuerdo a sus actividades, a sus intereses, a sus opiniones, ¿no? Y estos perfiles psicológicos nos ayudan a hacerlo. En el caso específico también de estar diseñando un producto desde una organización o para una compañía, nos ayuda también a decir qué tipo de personas estarán más propensas a adquirir los productos y servicios que nosotros estamos promocionando. Entonces, si estás trabajando en el centro de innovación Walmart o en el centro de innovación de Banco BBVA, pues probablemente sea muy importante definir cuál es tu target audience, ¿no? Cuál sería ese tipo de usuarios, ese perfil socioeconómico, ese perfil psicográfico que pueda decir está más motivado a adquirir nuestros productos y servicios. Cuando queremos definir el tipo de personalidad, nos vamos básicamente por estos puntos, ¿no? ¿Cuáles son esos hábitos de compra? ¿Cuáles serían sus metas, sus aspiraciones? ¿Cuáles serían los intereses especiales? ¿Y cuál es su estilo de vida? Hay muchas formas en cómo podemos llegar a ello, ¿no? Podemos utilizar, por ejemplo, el test de las 16 personalidades, ¿no? Y eso nos ayudaría a definir ciertos perfiles. Pero como vieron, ese test está dirigido a ver las capacidades de liderazgo de las personas. Entonces, cada uno de estos tests, cada uno de los análisis de personalidad, pues tienen cierta intención, ¿no? Para hacer ingeniería social, para organizar los equipos, pues es muy interesante un test como ese. Pero para definir el perfil psicológico de una persona,
tendríamos que acercarnos a otro tipo de test. Tal vez si estamos muy enfocados en los valores de la persona, nos pueda servir un test como las 12 personalidades que propone Jung, ¿no? Y que nos dice cuál es ese valor central de las personas. Sin embargo, para esta perspectiva que estamos llevando a cabo en este estudio, nos sirve la tabla de Valls, ¿no? La tabla de Valls es una categoría de valores y estilos de vida que propuso el psicólogo Kurt Lewin y que determina el tipo de personas que tiene más posibilidad de responder a un determinado producto y servicio. Entonces está más enfocado como a esos tipos de perfiles. Nos da 8 perfiles que pueden definir básicamente, ¿no?, quiénes están enfocados a tomar las decisiones de compra o tomar las decisiones de utilizar ciertos productos y servicios por lo que valoran ellos, ¿no?, por su estilo de vida. Un estudio en donde tengamos claro estos puntos nos puede ayudar a establecer esas necesidades y esas preferencias que van a tener los usuarios. Y esta tabla de Valls la ha perfeccionado también el Instituto de Investigación de Stanford para las diferentes disciplinas, ¿no?, y poder tener muy claro cuáles serían esos valores de las personas de acuerdo a sus perfiles. Entonces, sin más preámbulo, esta es la tabla de Valls. Es el punto central de lo que quería platicar hoy. Esta tabla, como ven, son 8 perfiles, están definidos por diferentes tonalidades de color y están en este plano cartesiano que nos marca en su plano vertical los recursos que tienen, ¿no? Entonces vamos desde la menor cantidad de recursos, personas que tienen muy pocos recursos, hasta personas que tienen muchos recursos. Cuando estamos hablando de recursos, no solo estamos hablando de recursos económicos, sino también pueden ser recursos mentales, recursos emocionales, recursos intelectuales. Entonces, ¿qué tantos recursos tienen a su disposición? Y en el plano horizontal nos vamos en 3 puntos. Los que están guiados por principios, por sus principios morales o principios personales. Los que están guiados por estatus, ¿no?, por subir en esta escalera de estatus social o moverse en esa escalera, y los que están guiados por realizar acciones, ¿no? Entonces vamos analizando cada uno de ellos. En el punto más alto tenemos a los innovadores. Los innovadores están guiados por estatus, pero al ser el líder de esta cadena alimenticia del estatus, no están tan preocupados por ello. Tienen muchos recursos y esos recursos los ayudan a poder probar las cosas en primera instancia. Entonces, en ese punto de los innovadores, tendremos a personas que tienen muchos recursos, que les gusta cambiar rápidamente, que les gusta la variedad, que están buscando todo el tiempo nuevas tecnologías, nuevos productos, que quieren encontrar qué es lo nuevo, ¿no? Y podrían hacer un tipo de compra que fuera adquirir algo que todavía no existe, invertir en ello para poder ser los primeros en tenerlo, ¿no? Entonces, por ahí podemos encontrar a muchos de estos usuarios en plataformas como Kickstarter, ¿no?, que están ahí apoyando a productos que están en desarrollo todavía, pero ellos quieren ser los primeros en tener uno de estos productos, ¿no?, o quisieran ver ese producto en el mercado. Son consumidores muy activos, ¿no?, gastan mucho dinero y lo gastan también en productos que pertenecen a su cultura o a su estilo de vida y pertenecen a ese nicho de mercado, ¿no? Son personas también muy de nicho. Entonces, innovadores tendrían como ese estatus, ¿no?, hasta arriba de esa cadena. Los encontraríamos, por ejemplo, formados en la tienda de Apple en el primer día del lanzamiento del nuevo iPhone, ¿no? Entonces, estarían ahí pasando la noche, no les importa estar durmiendo ahí en su tienda de campaña, pero quieren ser los primeros en tener estos iPhones. No les importa que vaya a ser el momento más caro de adquirir uno de esos teléfonos. No están guiados por ahorrarse sus recursos, sino por ser los primeros, los innovadores. Después, en el número 2 tenemos a los thinkers, que serían los pensadores. Entonces ellos están más guiados por tener una compra reflexiva,
¿no? Por estar pensando en qué es lo que realmente necesitan, por estar motivados por ciertos ideales. Entonces también aquí veríamos mucho a los que realizan compras por principios, ¿no?, sociales. Podrían ser que estén guiados porque es comida orgánica o porque fue producida de manera que apoya a ciertas comunidades o que tiene responsabilidad social. Entonces serían personas que tratan de pensar muy bien en esas compras, ¿no? Y a lo mejor ahorrarían en ciertas cosas o buscarían una compra que apoyara esos valores que tienen. Reflexionan muy bien y hacen compras responsables, ¿no? Hacen sus compras también con base a sus conocimientos y a lo que valoran en ese sentido. Buscan mucho la información, son las personas que estarían buscando ahí cuáles son los ingredientes que tiene y si tiene los ingredientes que ellos valoran o si tiene un ingrediente que no estarían de acuerdo con él. Buscan también durabilidad y funcionalidad, ¿no? Algo que realmente vaya a ser de cierta calidad y que les vaya a servir por el tiempo suficiente y que con eso puedan entonces avanzar y puedan eh, mantenerlo por cierto tiempo, ¿no? No son de los que compran, de los que hacen compras impulsivas y que lo tiran luego. En el siguiente punto tenemos a los achievers, ¿no?, que serían, lo traducimos como los triunfadores, ¿no? Entonces ellos están muy orientados en su carrera, en crecer profesionalmente. Son esos clásicos white collar que le llaman, los abogados que están con el traje, es un traje Hugo Boss que está intentando demostrar su estatus económico. En general tienen recursos, no serían hasta arriba y no tienen esa misma mentalidad de los innovadores de no me importa cuánto gasto, sino quiero ser el más innovador. Ellos podrían estar más conscientes y le van a invertir a ciertos productos en específico, pero le van a invertir más a los productos o los servicios que los hagan verse bien ante la sociedad, que los hagan ver que tienen cierto estatus económico. Entonces, reducen los riesgos, valoran algo que puedan predecir, ¿no? Por ejemplo, saben que si se compran un traje Hugo Boss, pues va a ser un traje que la gente va a valorar, que se van a ver bien, que es garantía de cierta calidad, de la durabilidad que pueda llegar a tener o que está a la moda. Entonces compran con base a esas garantías. En general no toman demasiados riesgos, ¿no? Viven vidas más convencionales, se van más por el estatus que tendrían, que podrían mostrar. Son generalmente más conservadores políticamente, tienen visión más de derecha, ¿no? En México podríamos asociarlo a lo mejor más con los partidos de derecha como el PAN. Y respetan mucho a las autoridades, ¿no? Entonces no se salen mucho de esa tangente. Son consumidores muy activos, ¿no? Consumirían en los grandes centros comerciales, en las grandes tiendas departamentales. Y para ellos la imagen es muy importante, entonces valoran el prestigio de las marcas, ¿no? Comprarían mucho por la marca. Entonces, si se fijan en ese punto, en el punto número 3, es donde muchas marcas se enfocan. Todas esas marcas que son de lujo se enfocan en ese tipo de consumidores. Después nos vamos al punto número 4. En el 4 encontramos a las personas más impulsivas, ¿no? Son personas que están guiadas por la experiencia, por realizar ciertas acciones, por salirse a lo mejor de la tangente y tomar muchos más riesgos. Son muy entusiastas, no se van por consumismo, sino más bien por qué me va a dar una mejor experiencia, con qué yo prefiero gastar en un viaje que comprarme un nuevo traje, ¿no? O prefiero ahorrar para unas vacaciones, o voy a estar trabajando durante varios años para tener un año sabático y darme la vuelta al mundo, porque quiero tener esa experiencia, ¿no? Van coleccionando esas experiencias de vida. Buscan mucho más ese entretenimiento y experiencias que los lleven a socializar, ¿no? Entonces aquí probablemente se identifiquen muchos, ¿no? Gastarían más en el festival, ¿no? En irse al Corona Capital, en irse a Baidora, en irse a
en, no sé, alguno de los festivales internacionales, porque quieren esa experiencia y les encanta la idea de socializar, ¿no? Estar en ese lugar con muchas personas. Enfatizan más el verse bien que el tener las cosas más cool, ¿no? Entonces no van a presumir su ropa, no van a presumir lo que tienen, sus objetos, sino la experiencia, ¿no? que están viviendo. Entonces están guiados más por esa experiencia. Siguiente, nos regresamos a los principios. Vamos al número 5, que son los believers o los creyentes. Y estas personas son las que están muy centradas en principios morales o en principios conservadores, ¿no? que tienen ellos. Son muy leales, serían muy leales a ciertas marcas. Viven vidas mucho más humildes, concretas. Recordemos que estamos ya un poco más abajo en la escalera de recursos y entonces han tenido pocos recursos económicos, pero también poca variedad de recursos intelectuales. Entonces puede que estén centrados únicamente en lo que les dijeron en su familia, en su comunidad religiosa, en lo que es bueno y lo que es malo, o lo que deberían de consumir y lo que no deben de consumir. Y con eso pues toman sus decisiones de compra. Son muy predecibles, entonces podríamos decir que esta comunidad judía va a comprar más este tipo de productos kosher y no va a comer cerdo, ¿no? Que esta comunidad de cristianos no va a escuchar la música heavy metal porque es música satánica, ¿no? Y tienen esos valores. Entonces podemos predecir ciertas características. Estas personas van a elegir productos que les son mucho más familiares o marcas que están muy bien establecidas, ¿no? Marcas que cumplen con ciertos estándares y van a seguir siendo fieles a esa marca durante mucho tiempo. Después nos regresamos a la escalera de estatus y vemos a los strivers. Los strivers los traducimos como luchadores sociales. Entonces son personas que tienen menos recursos, pero que buscan aprobación, ¿no? Que buscan que los demás los vean, que los demás vean que están queriendo subir en esa escalera o que están mejorando su condición y buscarían a lo mejor marcas. Los achievers, por ejemplo, pues están comprando la bolsa Louis Vuitton, ¿no? Pero los strivers se compran la bolsa Luis Beltrán, ¿no? Los strivers se la compran porque quieren verse bien, ¿no? Quieren verse como esos achievers, aspiran a ser achievers, pero no están ahí todavía, ¿no? Tienen mucho menos recursos en ese sentido. Entonces van a tomar decisiones de compras que los hagan verse bien, que los hagan verse en la moda o en las tendencias, en que los hagan verse divertidos. Y para ellos el dinero define mucho el éxito, ¿no? Entonces, ¿qué tanto tienes? ¿Qué tanto vales? Desafortunadamente es así, ¿no? Pero bueno, es más o menos ese perfil socioeconómico o ese perfil en la tabla de Valls que está definido por ese tipo de valores. Valoran los productos que tienen mucho más estilo y tratan de seguir a los influencers, ¿no? A las personas que les recomiendan cómo vestirse, cómo arreglarse. Buscan mucho esa recomendación para intentar ser iguales a ellos. Estos son los influenciados por los influencers. Bueno, regresando a la parte de la acción, tenemos a los makers, ¿no? Aquí nos encontramos muchos diseñadores. Estamos definidos mucho por las acciones, pero los makers tienen menos recursos, pero también son más sobrios con esos recursos. Entonces la clásica persona es el clásico diseñador al que le están diciendo, ay, pues necesito una nueva mesa en mi casa. Y que te dicen, no, ¿sabes qué? No la compres, ¿no? ¿Para qué gastas tanto dinero en Liverpool? Yo te la hago, ¿no? Yo tengo ahí mi caladora, ahí tengo un taladro y corto ahí una maderita que tengo y te voy a hacer la mesa. Entonces, ellos en lugar de tomar una decisión de compra, lo van a querer hacer, ¿no? Van a querer desarrollar. No, ¿para qué compras tantas caretas? Yo te las imprimo con mi impresora 3D, ¿no? Y con eso lo hacemos mucho más rápido, ¿no? Entonces, son, son rápidos en la acción,
¿no? Y van a tomar más decisiones de compras de las cosas que les ayuden a realizar más cosas a ellos que el producto final, ¿no? Entonces, pues le van a invertir más a una impresora 3D, a su Dremel, un equipo, un espacio en donde puedan ellos estar fabricando las cosas. Van a tener en su garage su taller y con eso van a querer hacerlo todo, ¿no? No, 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 ¿para qué le llamas al cerrajero? Yo lo puedo arreglar, ¿no? Yo compro ahorita las cosas y yo lo hago. Entonces están más motivados por esa autoexpresión, por esa autopoiesis o esa capacidad de fabricar sus propias soluciones, de autogestarse y no les impresionan las posesiones materiales, ¿no? Ellos estarían más enfocados por, wow, tú lo hiciste, oye, te quedó padrísimo, ¿cómo le haces esto, no? O cómo lo fabricaste de esta manera, más que, pues es la marca X, ¿no? Entonces no les impresionan las marcas, son mucho más prácticos y valoran más lo funcional que el cómo se ve. Prefieren ese valor de lo funcional al lujo y buscan servicios y productos básicos, ¿no? Que les funcionen y que puedan mantener su estilo de vida. Por último, vámonos con los survivors. Entonces los sobrevivientes son personas que viven al día, ¿no? Que desafortunadamente tienen muchos menos recursos y que todo lo que van ganando lo van utilizando para consumirlo inmediatamente. Entonces son personas que comúnmente tienen problemas también económicos y que buscarían créditos o buscarían facilidades de pago, buscarían maneras en cómo adquirir eh, lo que necesitan para el día. Obviamente entonces no están buscando el lujo, no están buscando productos que los hagan verse mejor, sino están buscando gratificación inmediata, ¿no? Cómo lograr ese día satisfacer el hambre, ¿no? Cómo taparse con algo al día, eh, cómo resolver las necesidades más básicas. No necesariamente están en situación de calle, pero sí estarían buscando resolver las necesidades más básicas que tienen en ese momento. Son consumidores que pues, lo van a intentar hacer todo mucho más consciente, entonces no gastarían en algo en lo que no pueden gastar o no buscarían productos que no necesitan realmente en ese momento. Entonces son mucho más cuidadosos en ese sentido. Bueno, básicamente esta es la tabla de Valls. Son estos 8 perfiles en donde queremos ubicar más o menos a las personas y nos ayuden entonces a construir un perfil de usuario que puede ser muy fácil de determinar y que utilizamos mucho en nuestra sociedad para definir a las personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, los queremos definir en estos son los mis reyes, ¿no? Los que se van al antro, los que piden su bacacho, los que estarán en esa zona. Y pues bueno, como mis reyes, pues estarían ya sea como achievers, ¿no? Por ser conservadores, por ser estar demostrando estatus, tener la camisa polo, ¿no? El rodearse de las mismas personas, ¿no? Y podríamos definir que están en ese punto de la tabla de Valls. A diferencia del hipster, ¿no? Que a lo mejor el hipster te quiere hablar más de su viaje que hizo por Europa o la experiencia que tuvo en la Condesa, no sé. Entonces estaría más en ese lado de los experiencers, ¿no? Buscar más esa experiencia de yo me corté en la peluquería tal y tuve esta experiencia y fui al restaurante nuevo y cosas así, ¿no? Están más enfocados en ese sentido. Bueno, pueden practicar un poco entonces identificar a las en la tabla de Valls, a cada uno de estos, ¿no? A los cholos, a los chacas, las chicas emo, ¿no? O un claro survivor, ¿no? El franelero que está buscando cómo sobrevivir al día. Básicamente lo que queremos entonces con todas estas recomendaciones y estas herramientas es crear un arquetipo de persona, ¿no? Este perfil que le llaman la persona, ¿no? Que puede englobar todas esas características demográficas, psicográficas, etnográficas, que podríamos añadirle también ese nivel evolutivo del espiral dinámico y que podríamos entonces decir este tipo de personas es para la que estamos enfocando nuestra propuesta.
El chiste de esto es que sean universales. No queremos definir quién es Juan, ¿no? Sino queremos definir quiénes son los habitantes de este lugar, ¿no? No son individuos, son arquetipos, son personalidades que se toman, son roles que vemos comúnmente. Entonces, las personas que van a este mercado en el domingo son generalmente este tipo de personas, ¿no? En la tabla de Vals los encontraríamos en este lugar, tienen este tipo de preferencias, están motivados por estas cosas, ¿no? Y entonces vamos estableciendo todos esos parámetros de sus características sociales, culturales, financieras, psicológicas, tecnológicas, etcétera. Es casi casi como decir, ese es su signo zodiacal, ¿no? Cuando leemos el signo zodiacal vemos cáncer. Cáncer tiene tales características y prefiere las relaciones así, le gusta que le hagan piojito de esta manera, ¿no? Entonces, así como está definido el perfil astrológico, queremos definir mucho nuestro perfil de usuario, ¿no? ¿Quiénes son esas personas en ese contexto, en ese momento determinado? ¿No? Cómo describirlos, cómo se visten, cómo viven al día, cómo hablan, ¿no? Entonces quisiéramos definir mucho en ese sentido. Como les dije, hay muchas maneras de definirlos, ¿no? Están eh, también los 12 perfiles de Jung, ¿no? En que nos van diciendo más cuál es el valor central que tienen y que podrían predecir cuál es su misión, ¿no? Entonces, si nos vamos, por ejemplo, con el héroe, pues el héroe lo que quiere es dejar su marca, ¿no? Dejar una huella en la humanidad y poder defender esos valores, tener una maestría en ciertas artes, en las cosas que hace, para poder dejar esa marca en la humanidad y beneficiarla de alguna forma. Entonces, cuando vemos una película y está ese arquetipo del héroe, pues es muy fácil identificarlo, ¿no? Todas las películas que haya esta idea del superhéroe, pues siempre va a ser alguien desinteresado en sí mismo, que está luchando por unos valores muy profundos y que tiene esas características de yo me voy a sacrificar por los demás, ¿no? Entonces, no importa en qué película lo veas o en qué serie salgan estos héroes, ¿no? Pues siempre tienen esa misma característica arquetípica de ser los que quieren beneficiar a todos, ¿no? Y se preocupan, se pueden dejar a sí mismos por entregarse a los demás, ¿no? Ya sea en series, en películas o hasta en nuestra vida diaria, ¿no? Muchos nos ponemos esa camiseta o ese traje del héroe, ¿no? Del arquetipo del héroe o de alguno de los otros 12 arquetipos y tratamos de defender esos valores, esos ideales, mostrarnos ante la sociedad de esa forma. Básicamente, queremos crear esos perfiles de la misma manera que lo ha hecho Jung, que ha hecho Ken Wilber, que lo ha hecho Kurt Lewin, y de forma a lo mejor muy sencilla y más cercana a nosotros, ¿no? No te pido que hagas un libro que hable de los perfiles psicográficos y el arquetipo de las personas, pero sí a lo mejor que hagas su perfil de Facebook, ¿no? Que hagas esa idea de cómo serían estas personas, ¿no? ¿Cuál sería el arquetipo con el que estás trabajando? Entonces, ¿cuáles son esas preferencias? ¿Cuáles son los lugares a donde va? ¿Qué es lo que le cuesta trabajo? ¿Qué es lo que no le cuesta trabajo? Queremos desarrollar en esta semana 3 diferentes propuestas que identifiquen esos arquetipos centrales, ¿no? De esos grupos sociales que estamos investigando. Entonces se verían más o menos así, ¿no? En donde vemos su demografía, ¿no? Lo que podemos medir, lo básico, a qué grupos sociales pertenece, su religión, su estatus. Es casi casi como ir rellenando el perfil de ese usuario en su red social, ¿no? Ver viendo qué marcas utiliza, cuáles serían las series, las películas, todas las preferencias que tiene en general, ¿no? Y con eso ir armando entonces este perfil de nuestro usuario central. Lo estaremos haciendo por equipo y el chiste es llegar a tenerlo lo más claro posible. Bueno, hay muchos libros que hablan de esto, ¿no? En sí, esta presentación está basada en el libro Managing the Design Process de Terry Lee Stone y reúne muchas disciplinas para poder lograr esto. Los invito entonces a realizar ese perfil. Si surgen dudas, cualquier cosa, por favor contáctenme. Yo estoy en el rol del profesor, en el arquetipo de profesor y estaré en toda la disposición de ayudar.
Bueno, muchas gracias. Buen día.